retomando el caso, es una señora de 65 años, doña Maniera. Se encuentra hospitalizada en Sala General desde ayer, luego de haber consultado por una cefalea gravativa de 15 días de evolución, y en la tomografía encontraron una imagen compatible con un tumor cerebral, al parecer fuera pues como de alto grado, y lo importante es que estaba causando hidrocefalia aguda, por lo que fue llevada a una derivación ventricular externa emergente. En horas de la madrugada, la paciente se deteriora, tiene un Glasgow de 7,8/15 y tiene claros signos de hipertensión endocraneana, por lo que el neurocirujano de turno es llamado. ¿Qué encontramos en esta paciente? En general, está estable, no tiene soporte farmacológico, no tiene unos líquidos endovenosos significativos pues como para reanimación, tiene una adecuada saturación con una máscara de no reinhalación, una frecuencia respiratoria de 20, no tiene disnea. Estaba recibiendo la vía oral al día de hoy con unas glicemias que estaban en metas. Diuresis al parecer era adecuada en pañal, con deposiciones presentes, y al examen neurológico muy rápido, tiene un Glasgow de 8/15, dado por una apertura ocular de 3, una respuesta verbal de 2, una motora de 3. Está hemipléjica derecha y anisocórica. Y el problema grande es que su deterioro está asociado con unas PIC que se encuentran elevadas hasta 50, a pesar de la terapia convencional que se había manejado antes de llamar al neurocirujano. Tiene medidas antiedema, tiene antihipertensivos orales, tromboprofilaxis y protección gástrica. En cuanto a la historia sociofamiliar y antecedentes, es una señora viuda que es ama de casa, es católica, tiene 7 hijos, vive con una hija que es enfermera. Es la cuidadora de 2 de sus nietos, que tienen 9 y 14 años, quienes viven con ella, y 3 de sus hijos viven fuera del país, los otros 3 están casados, pero todos tienen muy buena relación. Y en los antecedentes personales, es una paciente con hipertensión arterial en adecuado control y tiene un antecedente de un CA de mama hace un año, para el que rehusó quimioterapia o radioterapia. La clase funcional, pues para cuidar a estos niños también es evidente que tiene una muy buena clase funcional. Y el dilema ético comienza con unas preguntas que voy a hacer alrededor de esto. La primera opción es decir que no tenemos nada que hacer como neurocirujanos, que la intuben y la lleven a la UCI y luego mirarían a ver si la paciente respondió o no al manejo. La segunda opción sería suspender los antihipertensivos orales, las medidas antiedema y los anticonvulsivantes, porque creemos que está en un estado muy avanzado. La tercera es cerrar incluso la derivación ventricular externa, porque igual no está sirviendo para nada en este momento. La siguiente es escuchar a la hija, quien nos dice que en la ronda de ayer ella solicitó la eutanasia para su madre, para hacerle caso en esta solicitud. La otra opción es contraria, es que no podríamos aplicar la eutanasia solamente si la paciente la hubiera solicitado. O por el contrario, hay que operarla de todos modos, puesto que primero está la vida de la paciente. Y finalmente, una última opción nos dice que deberíamos iniciar sedación terminal, porque se trata de un caso que es incurable. Todas estas son opciones que en cierto punto serían válidas o serían plausibles que se presentaran ante nuestra práctica clínica, y lo importante es que nosotros sepamos la definición de cada una de ellas para saber en qué estamos incurriendo. Entonces, siempre que se va a hablar de eutanasia o de temas de este tipo, hay que tener en cuenta que debemos tener una disposición para el diálogo supremamente importante, porque estamos tocando temas que son vitales. 1, el final de vida de un paciente. 2, aspectos personales, porque nos toca a cada uno de nosotros, no solo como médico tratante, sino como persona, en aspectos que son muy propios de cada uno de nosotros, porque puede tocar temas religiosos, tanto de la familia como de nosotros como médicos tratantes, y siempre va a existir un dilema en el que las situaciones no son fáciles y a veces nos toca tomar la decisión o nos toca estar presentes en ella. Entonces, lo primero es poder dialogar, y lo segundo es empezar a hacer referencia de qué es muerte digna. Y aquí yo creo que esto es lo más importante y que nos debe quedar supremamente claro. La palabra eutanasia le vamos a tener a partir de hoy 2 definiciones que son significativas. La primera, original, es una palabra griega en la cual viene del buen morir, y ese buen morir no solamente era morir pacíficamente, morir sin dolor, morir tranquilo, sino que era un término tan amplio como incluso llegar a morir en combate, lo cual era una muerte que realmente era digna, no necesariamente ausente de dolor.
Entonces tiene que ver es más con un concepto de dignidad. Esa palabra de eutanasia, o sea, es un buen morir, de ahí viene la palabra. Sin embargo, cuando la traemos hoy al Estado, cuando la traemos hoy en medio de un marco legal, la definición de eutanasia pasa de ser algo tan bonito como una muerte digna, que son todos los movimientos que han ocurrido en los últimos años para el buen morir de los pacientes, y en realidad tiene un tono que es netamente médico. La eutanasia médica como tal es un procedimiento mediante el cual se induce anticipadamente la muerte de una persona. Y eso, bajo la ley, bajo la norma, tiene otro nombre y se llama homicidio. A lo que hacemos como médicos en casi todos sus aspectos, cuando implicamos la muerte de alguien de manera anticipada, es un homicidio. Hemos matado a alguien. Y esa eutanasia solamente es aplicable para el personal médico, no es aplicable para alguien más. ¿Qué sucede con el homicidio? En Colombia el homicidio da una pena de 13 a 25 años de cárcel, pero si es homicidio agravado pueden ser de 25 a 40 años de cárcel, y generalmente para nosotros se tipifica como un homicidio doloso, en el cual nosotros incurrimos en una gravedad de ese homicidio que incluso puede ser clasificado como un asesinato. ¿Qué implica eso? Nosotros tenemos que cumplir con uno por lo menos de 3 puntos importantes cuando hablamos de homicidio agravado o asesinato. Uno de ellos, y el más importante, es la indefensión de la persona que muere. Y eso es lo que nos convierte fácilmente demandables como personas que estamos cometiendo un acto que es agravado, porque nosotros estamos actuando en contra de una persona que no tiene la oportunidad de defenderse ante un ataque, que en nuestro caso sería un ataque a través de un medicamento, un procedimiento o el retiro de una terapia. Entonces, eso es lo que nos clasifica a nosotros como médicos en un punto de gravedad que es muy significativo. Existe también el homicidio culposo. Este homicidio culposo es distinto a este si nos podemos ver enfrentados a diario en cualquiera de nuestras actuaciones médicas. El homicidio culposo se castiga de 2 a 6 años de cárcel, solo que además de eso tiene la posibilidad de multas y los va de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e incluso nos pueden hacer una tercera demanda, y es lo que normalmente sucede en estos tiempos. Hoy un abogado nunca nos demanda solamente por la parte penal, sino por la parte civil y por la parte ética. Generalmente ponen las 3 demandas juntas para que alguna de ellas apoye las otras, y aquí es donde lo que principalmente nos califican es bajo la imprudencia, la impericia o la negligencia. Lo que siempre hemos dicho: usted sabía lo que hacía, se metió donde no estaba preparado, usted intuyó los riesgos que existían, y con base a eso es que van a determinar las penas. Y hay uno que empieza a darle un poquitico la vuelta y se llama homicidio por piedad. El homicidio por piedad en Colombia sigue siendo un delito, y es un delito penal. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona me puede demandar a mí, y esa demanda no se puede quitar por ninguna negociación, sino que tiene que terminar en un juicio. Entonces, el homicidio por piedad da una pena de 1 a 3 años de cárcel, y este es el que hemos visto siempre en nuestras cabezas cuando decimos: este paciente está muy mal, es mejor que se muera y descanse. Y cuando nosotros tomamos la decisión de acercarlo a la muerte, pues se convierte en un homicidio, y hay un factor que aliviana la pena, y se llama esa parte de piedad. Yo no lo estoy matando por hacerle daño, sino todo lo contrario, porque por piedad yo quiero que descanse, que no sufra, que tenga un buen morir, que en realidad sea una buena forma de morir, pero sin embargo soy yo el que le está causando la muerte. Eso se llama homicidio por piedad y se castiga de 1 a 3 años. Y han sucedido casos reportados en la literatura en que el personal de enfermería, quien es muchas veces el que más se siente incómodo con todos estos actos al final de vida, demanda al personal médico porque ve cómo toma decisiones para acabar con la vida de algún paciente. Y finalmente, algo que no es tan común en nuestro medio, bueno, de hecho no es nada común en nuestro medio, sí en otros países como en Estados Unidos o algunos europeos, en donde existe el suicidio asistido, es que yo le facilito un cóctel de medicamentos con el cual el paciente puede morir y él mismo lo debe ingerir.
Este suicidio asistido también es penalizado, también está tipificado en Colombia y da de 2 a 6 años de cárcel. Entonces, ¿qué pasa para nosotros como médicos cuando tenemos que tomar la decisión de una eutanasia para que deje de ser un homicidio y se convierta simplemente en ese acto médico, pero dentro del contexto legal? Entonces vamos a hablar de escenarios de muerte digna, y esto es como lo grande que nos debe quedar, la segunda conclusión grande que nos debe quedar de esta charla, y es que no solamente eutanasia es buen morir, sino que más que todo desde la parte legal la definición es matar a alguien. La segunda es que yo tengo varios escenarios de muerte digna, y eso sí es muy importante, no es eutanasia, es cómo puede morir dignamente un paciente, y hay varios escenarios para ello. El primero es una muerte médicamente asistida. Yo puedo facilitar la muerte de un paciente en el contexto médico. Y existen dos opciones, una que no es válida aquí en Colombia, como lo acabé de mencionar, que es el suicidio médicamente asistido, porque es penalizado, y una que es completamente válida ya en Colombia. Colombia es uno de los muy pocos países del mundo, es el quinto país del mundo que en este momento tiene la eutanasia legal en su medio. No es una cosa tan avanzada ni que nos creamos que somos los que vamos pegados de los países más avanzados en eso, es todo lo contrario. Solamente 5 países en el mundo tienen autorizada la eutanasia y unos cuantos estados de Estados Unidos. Y esa es una de las formas que tenemos para que un paciente nuestro muera de manera digna. Y es a través de una eutanasia legal. Y ya ahorita hablamos un poquitico de eso. La segunda es que yo tengo un documento de voluntad anticipada. La diferencia entre este, y por eso hay que ser muy claros, una cosa es que yo tenga una voluntad anticipada, que mi familia sepa qué es lo que yo quiero al final de mi vida, y otra cosa es que yo haya hecho un documento legal de voluntad anticipada. Colombia también lo tiene. Colombia también tiene la posibilidad legal de un documento de voluntad anticipada. Hay 3 formas en las que se puede hacer, en las que cada uno puede pedir cómo quiere que sea su muerte, e incluso dentro del documento de voluntad anticipada yo puedo pedir la eutanasia en caso de que yo cumpla con los criterios para recibir la eutanasia. El tercero es el más fácil de todos y es en el que yo creo que debemos estar más familiarizados porque es nuestro actuar diario, y es la reorientación del esfuerzo terapéutico o incluso el retiro del soporte terapéutico, porque podemos hacer ambas cosas, o no avanzar más en el manejo de un paciente o determinar ciertamente hasta qué punto vamos a avanzar y hasta dónde no vamos a seguir. Nosotros podemos plantear una primera neurocirugía con intención curativa, pero si falla decir no vamos a operar más veces después de eso. O podemos incluso retirar el soporte, como quitar las derivaciones, quitar el tubo orotraqueal, quitar el soporte vasopresor. Y todo es definido por una palabra que es bien difícil, y yo creo que Juliana en unas próximas reuniones, Juliana Mendoza, les hablará acerca de futilidad. Es el punto de partida para yo definir mi reorientación de ese esfuerzo terapéutico. Cuando yo sé que las medidas que estoy intentando aplicar exceden el beneficio que en realidad representa para el paciente. Yo creo que es muy importante, no solamente el beneficio que yo creo que tiene para la enfermedad, sino el beneficio que ese paciente quiere, porque muchas veces el beneficio no basta con que salga vivo, sino que el paciente quiere ser completamente funcional e independiente. Y el cuarto escenario son los cuidados paliativos. Todas estas son formas en las cuales yo puedo facilitar la muerte digna de uno de mis pacientes en un escenario en Colombia, bien sea a través de la eutanasia cuando cumple los requisitos, bien sea incentivando a nuestros pacientes, que es una cosa que está bien hecha, y de hecho en este momento el Estado ha estado trabajando en incentivar las voluntades anticipadas de los pacientes. Es algo que yo creo que debería existir incluso dentro de los consentimientos informados. Nosotros deberíamos ser capaces de hablar con nuestros pacientes, explicarles todos los riesgos, explicarles todos los beneficios, pero dejar una última partecita de nuestra consulta cuando vamos a operarlos, cuando vamos a llevar un procedimiento, porque neurocirugía sí que es uno de esos que limita en el posoperatorio las voluntades de los pacientes. Que nosotros podamos hablar con nuestros pacientes y decirles, vea, el riesgo es muy bajo, las posibilidades de complicaciones son muy bajas, pero hagamos el ejercicio de qué quisiera usted que hiciéramos, qué pasara, a dónde avanzamos,
en caso de que esta cirugía, que es tan sencilla, que es tan fácil, que le va a ir muy bien, pero si usted es de ese 2% que sale con complicaciones, ¿usted qué quisiera? ¿Usted quisiera una traqueostomía? ¿Usted quisiera que siguiéramos sosteniéndolo? O en caso de que quede muy mal después de la cirugía, que es una cosa muy rara, pero puede pasar, ¿usted cómo quisiera que actuáramos? ¿Suspendemos las medidas? ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? ¿Hablamos con alguien de su familia? Creo que lo más importante, porque todos después de una neurocirugía esperan el buen resultado, por más que les informemos las cosas malas. Entonces yo creo que hay que dedicarle un pedacito de tiempo a ese mal desenlace para poder meterlo entre las voluntades anticipadas y conocer cuál es la voluntad de cada uno de nuestros pacientes. Y como les dije, la reorientación es una de las cosas que a mí me parecen más claras, especialmente en neurocirugía, muy distinto a neurología. En las dos especialidades siempre se ve como un poquitico esta diferencia y es muy claro cuando, por ejemplo, los neurocirujanos nos dicen ante un trauma agudo, no, este paciente no es para operar, no se va a operar. ¿Por qué? Porque no le va a servir, porque la imagen que yo veo, el daño neurológico tan extenso, no se justifica hacer una craniotomía descompresiva, no se justifica hacer una intervención neuroquirúrgica que beneficie a este paciente. Eso es más visto sobre todo en neurocirugía que en neurología. En neurología muchas veces vemos esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos por lograr un buen desenlace. Ese principio de futilidad es demasiado importante y que nosotros lo tengamos muy claro para decir el esfuerzo terapéutico. Y lo que nos falta en muchos hospitales, quizás por la falta de especialistas y que no es necesario un especialista, cualquiera de nosotros puede brindar cuidados paliativos, pues es esa última opción en la cual un paciente nuestro puede morir dignamente. y, y me faltaba este último pedacito que lo quise dejar al final, es la sedación paliativa, para que no tengamos un error en qué significa esto, pero lo tratamos ahorita más adelante. Entonces, después de haber hecho las dos aclaraciones grandes, ¿cuál es la definición de eutanasia como definición tradicional y definición legal en Colombia? Y haber dicho cuáles son las formas y los escenarios en los que yo puedo morir, voy a hacer simplemente una lista de términos a la izquierda que ya están en desuso y a la derecha que es la forma apropiada de mencionarlos. Antes nos hablaban que existía una eutanasia pasiva o negativa. En realidad, esa eutanasia pasiva o negativa, que es dejar de hacer, pues se llama ahora limitación del esfuerzo terapéutico y es de lo que más aprobado está. Y esa limitación del esfuerzo terapéutico tiene un principio y es que parte de la decisión del médico. O sea, no es hablar con la familia y decirle, venga, usted quiere que le quitemos el tubo, usted quiere que lo desconectemos. O sea, las decisiones parten del médico y se fundamentan en lo que mencionábamos ahorita de futilidad. Cuando yo determino que el esfuerzo médico no va encaminado al bienestar del paciente. O sea, no es una decisión de la familia, es una decisión del médico. Yo creo que ninguno de ustedes le dice a sus familiares cuando están operando un paciente, venga, es que tiene un tumor cerebral muy grande, usted si quiere que más bien no lo operemos, ¿no? O sea, esa decisión se la tenemos que dar nosotros a la familia. Desde el punto de vista científico, yo soy el que digo si la tecnología disponible y lo que yo encuentro científicamente es plausible de ser operado o no. Entonces siempre parte de la voluntad médica. La segunda es la eutanasia directa, que en realidad es el soporte vital cuando lo retiramos. Y aquí tenemos ciertos líos. A veces la proximidad para mí como intensivista de quitar un tubo y un ventilador y que inmediatamente el paciente fallezca por eso, hace difícil la toma de decisiones. Pero en otras ocasiones, como tener una derivación ventricular externa que no está funcionando y determinar, quitémosla ya, cerremos esa derivación, no le está funcionando más, y que eso pueda aumentar la hipertensión endocraneana y llevarlo a una muerte más rápida, pues ese retiro de soporte vital también está permitido cuando nosotros sabemos que no está funcionando y que por el contrario está causando daño. Entonces no se llama tampoco eutanasia directa, sino retiro del soporte vital. La eutanasia indirecta ya tampoco existe. Cada vez lo que estamos buscando con quitar esos términos es dejar de enredarnos y simplemente es una complicación médica. Yo estoy operando a un paciente de un tumor cerebral y mi paciente muere en la sala de quirófano. Esa no era mi intención. Yo no le causé la muerte, no es una eutanasia.
simplemente es una complicación del procedimiento porque era un procedimiento muy delicado al que se estaba sometiendo el paciente. Y esta sí que es supremamente importante. Se llamaba eutanasia involuntaria. ¿Qué es eutanasia involuntaria? Aplicarle la eutanasia a un paciente que no me la está pidiendo. Eso en realidad se llama homicidio doloso. Y de eso es de lo que nos pueden culpar. Este es supremamente importante y no podemos caer en eso. Y es lo que muchas veces sucede en nuestras salas de cuidados intensivos o en salas generales. Un paciente que no le vamos a hacer nada más y lo que decidimos es ponerle 10 miligramos de morfina, 10 miligramos de midazolam. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de poner 10 miligramos de morfina y 10 de midazolam? Creo que a nadie, y todos lo tenemos muy claro, esa no es la forma de sedar un paciente. Esa no es la forma de paliar el dolor ni de paliar la disnea. 10 miligramos y 10 miligramos es para decir pues, que se muera, que descanse. Y eso en realidad es una eutanasia involuntaria. Yo estoy sometiendo a eutanasia a un paciente que no me la ha pedido. Y es allí donde muy fácilmente pueden revisar nuestras historias clínicas y un juez con una muy pequeña asesoría es capaz de identificar que con esas dosis yo no estaba buscando paliar ningún síntoma de mi paciente, sino todo lo contrario. Estaba queriendo acabar con su sufrimiento. Y ese es un homicidio doloso o un homicidio por piedad, que los dos están tipificados en la ley colombiana. La eutanasia no voluntaria es esta, o sea, yo no intentaba matarlo, simplemente es que yo quería que descansara y como les dije, esos dos son los más importantes porque nos pueden acusar por ellos y ya hay casos de médicos demandados por esto. Y en el campo de la neurología, sobre todo de la neurología, se convierte en algo muy importante, está muy poco tipificado, no está tan fácilmente identificado y se llamaba eutanasia mistanásica. Y la mistanásica en realidad es un homicidio agravado. Es cuando yo, además de que no sufriera el paciente, tengo un interés que no va en dirección con las voluntades de mi paciente. Ejemplo, es que este paciente es un indigente, ¿para qué lo vamos a dejar aquí? ¿Para que salga otra vez a robar a la calle? ¿Para que salga otra vez y nadie tenga quien lo cuide? Mejor que se muera de una vez tranquilo. Y eso lo convierte en un homicidio agravado. Y podemos estar pasando de los 1 a 3 años que nos puede dar el homicidio por piedad a 25 a 40 años que puede dar el asesinato o el homicidio agravado. Y por último, la eutanasia activa, que esta es la única que está aprobada ahora en Colombia, se llama eutanasia, simplemente es el único nombre que nos queda de y está despenalizada, contraria a la distanasia, que es a lo que solemos hacer nosotros cuando creemos que todos los esfuerzos médicos deben ser orientados para salvar al paciente y sacarlo adelante con vida. Y finalmente los cuidados paliativos, que antes no teníamos ese término, ahora sí tenemos que tenerlo muy presente para todos nuestros pacientes. Esta es, creo que la última diapositiva. Es un documento que pueden bajar fácilmente de internet, de la página del ministerio, y es el ABC de cómo nosotros tenemos reglamentada en Colombia la eutanasia, que es importante que lo conozcamos, y yo creo que para todos los que estamos en el área de las neurociencias, sí que es importante porque la neurología tiene una cabida muy importante, tiene un punto especial en el cual por el cual yo puedo acceder a la eutanasia en Colombia. Entonces, el dilema ético, ¿cuál era cuando empezamos en el caso clínico? Uno, no hay nada que hacer, que intuben el paciente y luego miramos. Es una de las cosas que quisiera que cambiemos en la práctica de neurocirugía o de neurología, que muchas veces las decisiones graves de vida las estamos dejando tomadas para el personal de cuidado intensivo. Yo no veo nada que operar ahorita, pero llévenlo para la UCI y ya miramos a ver qué pasa. Y aquí es el punto más grande de distanasia en el que estamos cayendo nosotros, en el encarnizamiento terapéutico. No le ofrezco una opción quirúrgica que lo vaya a sacar adelante, tampoco estoy seguro de qué vaya a pasar, pero el personal de UCI lo intuba, lo conecta a un ventilador y muchas veces retirarlo del ventilador, o peor aún, tampoco somos capaces de tomar la decisión y lo que mandamos como terapia final para sus pacientes es traqueostomía, gastrostomía y para la casa. Y esa tampoco es la idea de nuestros pacientes. Muchas veces eso raya con el encarnizamiento terapéutico, con la anteriormente llamada distanasia.
Suspender antihipertensivos orales, medidas antiedema y anticonvulsivantes, sí, son cosas que podemos hacer cuando nosotros determinamos que no hay nada para mejorar el edema cerebral del paciente, que el tumor ha crecido, que se ha expandido el sangrado, que no han servido las medidas médicas o quirúrgicas que hemos tomado. Es posible quitar todos los medicamentos o tratamientos que no estén encaminados directamente al confort del paciente, a que no tenga dolor, ansiedad, agitación o disnea. Incluso dentro de eso está el cerrar las derivaciones, retirar las derivaciones, cuando vemos que no están sirviendo para nada y que definitivamente lo único que hacen es prolongar la vida. Es que nosotros tenemos una PIC de 50 y la abrimos, entonces ya medio se estabiliza el paciente. Pero ¿para dónde va? O sea, en realidad le estamos dando tiempo y se va a mejorar, pues que simplemente pues, no hay nada más que hacer con eso. Si definitivamente vimos que no está sirviendo, que está empeorando, que cada vez es peor la PIC, a pesar de ello, nosotros podemos decir, esa terapia no debería seguir. Incluso en la unidad de cuidados intensivos nos pasa que cuando los pacientes llegan intubados y la familia nos dice, no, es que él nunca quiso ser intubado, él no se quiso llevar a operar, él no quería estar con un tubo en la boca, estamos autorizados a decir, quitemos ese tubo porque no es lo que el paciente quería. La hija en la ronda de ayer solicitó eutanasia y esto lo pongo precisamente porque debe quedar muy claro. La eutanasia no es un procedimiento que se solicita por alguien más, lo debe solicitar el mismo paciente. El problema es que debe cumplir con ciertos requisitos y debe tener una autorización legal para poder hacerse. No basta con la voluntad del paciente haber solicitado la eutanasia, excepto que lo tengan en un documento de voluntad anticipada y que al momento de llegar a tomar la decisión se cumplan todos los criterios. Esa sí podría ser una opción para aplicar la eutanasia. ¿Hay que operar de todos modos, puesto que primero está la vida? No. Y creo que eso es algo que ha cambiado drásticamente a través de los tiempos, que muchos lo tenemos muy claro, y es que más importante que sacar con vida a alguien es poder sacarlo con una adecuada calidad de vida. Y este punto era el que les había explicado ahora, que sí me parece muy importante, y es el de la sedación terminal. La sedación debe estar encaminada y dosificada para aliviar síntomas. Mi paciente está con disnea, póngale opiáceos. Mi paciente está agitado, póngale benzodiazepinas. Pero si no tiene ninguna de esas cosas y nosotros le estamos dando megadosis, le estamos dando bolos muy grandes de estos medicamentos, es muy obvio para cualquier juez cuando lee la historia clínica que nuestra intención no era paliar un síntoma, sino acabar con la vida de ese paciente y por eso podrían terminar demandándonos. Creo que eso es lo que les tendría a traer para hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la podemos resolver en este momentico que nos queda. Y no sé cómo dejo de compartir la pantalla. Creo que así. Listo. Muchas gracias. Camilo, qué charla tan buena, muchísimas gracias. Te tengo una pregunta que es muy del día a día. ¿El alimento hace parte de las medidas terapéuticas? Porque muchas veces esos pacientes que están, por ejemplo, con esos glioblastomas en fase terminal, la familia le pregunta, bueno, y lo vamos a alimentar, ¿cómo lo vamos a alimentar? Eso no es como una terapia adicional. Sí, entonces hay tres puntos en los que nos podemos basar para tomar esas decisiones, tratándolo de hacer mucho más fácil. Hay cosas que son claramente definidas como terapia avanzada. Es que le vamos a hacer la séptima intervención para una metastasectomía a un paciente. Y me dice, ya creo que ya no es justo, no es suficiente, no es adecuado para este paciente. Y hay otras que son muy sencillas, que uno dice, el oxígeno, pues listo, ok, pongámosle oxígeno. ¿Tiene dolor? Ok, le vamos a poner para el dolor. Pero hay un grupo de terapias que se nos quedan en la mitad. Y una de las más importantes y de las que más se ha hablado es acerca de esa, de la nutrición. Lo más importante para nosotros es que debemos hablar con la familia y hay cosas que se pueden negociar. Hay cosas que para nosotros son ridículas y que para la familia es supremamente importante. Todos sabemos que en un estado de coma el hambre no se siente y el hambre es realmente lo que uno debería paliar el síntoma que tiene ese paciente. Entonces muchos no tienen hambre, pero para las familias
se convierte en algo muy importante decir es que se me está muriendo de hambre. Entonces son cosas que podemos negociar y que no vale la pena pelearlas con la familia porque nos vamos a cerrar y nos vamos a arranchar en que la nutrición es un procedimiento avanzado. Sí, si nosotros vamos a la definición práctica, la nutrición enteral es un procedimiento avanzado. ¿Por qué? Porque le estoy dando la nutrición de una manera que no es la convencional. Incluso, no sé si recuerdan ustedes, hace un par de años o varios años ya, un caso en Estados Unidos que era el de Terri Schiavo, que fue una paciente que después de un accidente quedó cuadraplégica y su esposo la cuidó como por 18 años, hasta que al final dijo, ya no más, no quiero más, no quiero más, y le empezaron a quitar todo el soporte y ella siguió con vida a pesar de todo el soporte que le habían retirado. Y el último que faltaba era la nutrición. Un juez en Estados Unidos dictaminó que sí, que es un soporte avanzado, que se puede retirar la nutrición, se retiró la nutrición de esta paciente y ella falleció finalmente. Entonces sí, en realidad sí hay jurídica que nos diga que eso es soporte avanzado y se puede retirar, pero en realidad lo más importante es cómo va a estar cómoda la familia y qué implica eso para nosotros. Es fácil para nosotros dejar una gastrostomía y que queden nutriéndola, bien sea con licuados o con preparados, para que tengan una nutrición y la familia esté tranquila en que no se va a desnutrir, no se va a morir de hambre. Lo podemos hacer. Ese tipo de cosas se pueden negociar. Y cualquiera de las dos cosas está bien hecha. Si yo logro hablar con mi familia y con la familia de mi paciente y decir, no lo vamos a nutrir, no le vamos a poner líquidos, le vamos a quitar los antibióticos porque no hemos podido con esa meningitis y finalmente solamente le vamos a dejar analgésicos, está bien. Pero si la familia se siente muy mal y muy incómoda porque está sin nutrición, es válido, dejémosela y simplemente seguimos con eso y con el resto del cuidado básico que existe. Entonces, la verdad son respuestas muy poco claras, pero que en el fondo no implican una distancia, ni implican en realidad estar haciéndole daño al paciente. No hace daño alimentarlo y no es tampoco un beneficio muy grande dejarlo alimentado. Ya luego, cuando pasen casos como este, como el de Terri Schiavo, uno sí puede decir, venga, es que lo único que está dependiendo de la nutrición y si no, no se va a morir y al final cada uno queremos es que sigan sufriendo. En cualquier momento se puede reorientar nuevamente el esfuerzo y hablar con la familia y decidir, ok, no la vamos a nutrir más y a partir de hoy vamos a dejar solamente los analgésicos. Doctor Camilo, buenos días, muchas gracias por la conferencia. Quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, de un caso muy específico que con alguna frecuencia tenemos en neurocirugía, y es el paciente joven que sufre un accidente de tránsito, que está en la unidad de cuidados intensivos, que está en muerte cerebral. La familia, por concepciones culturales, no quiere donar, entonces ya el paciente no es un candidato a donante. El paciente está con un soporte inotrópico alto, con un soporte ventilatorio alto. ¿Hasta dónde el médico intensivista o hasta dónde el neurocirujano puede llegar a decir suspendo el soporte inotrópico o bajo los parámetros de ventilación? Porque es un paciente que ya está en muerte cerebral. ¿Y hasta qué punto la familia puede, digamos, bloquear cualquier acción de ese tipo para acelerar su proceso de muerte? Sería como una de las circunstancias que con cierta frecuencia tenemos nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a usted, doctor. Eso es muy común y sobre todo para neurocirugía pediátrica o para neurología pediátrica. Sí que es difícil en esos casos, no solamente el joven, sino el niño. Entonces, bueno, para eso hay tres definiciones, pues 3 puntos para basarse muy claros y va a ser algo muy similar a la respuesta anterior, en la que siempre desde la parte ética nosotros tenemos que buscar el abordaje más sensible con las familias. Entonces, lo primero, yo sé que no es lo que mencionó, pero aprovecho para mencionar lo que sí me parece fundamental y es que como médico nosotros deberíamos tratar de evitar al máximo hablarles a las familias de donación. Es una recomendación que siempre doy a mis residentes cuando rotamos por la UCI y es que esa parte de donación deberíamos dejársela solamente al grupo de procuración de órganos para evitar que la familia nos vea con una dualidad de intereses. A nosotros deberíamos siempre estar al lado de ellos, apoyándolos y diciéndoles estamos tratando a su paciente, a su hijo, a su hermano, a su esposo, para que ellos siempre nos vean de ese lado y no nos vean una mala intención en algún momento.
Entonces, primero la donación, alguien más la hablará. Y perfecto, la familia ya dijo, no, no vamos a donar. O por el contrario, el grupo de donación dijo, no nos sirve este paciente, no hay candidatos, o no sé, cualquier cosa, no se va a donar. Entonces, lo primero que hay que recordar es que el diagnóstico de muerte encefálica es un proceso clínico y que requiere la participación de 2 médicos y uno de ellos debe ser de neurociencias. Y cuando se tienen los 2 diagnósticos, nosotros estamos completamente seguros que nuestro paciente está muerto. Por eso se llama muerte encefálica. Y en Colombia hay 2 formas de reglamentar la muerte de un paciente. Y es decir, que murió por un paro cardiorrespiratorio o que murió por una muerte encefálica. ¿Qué quiere decir eso? Una vez se hace el diagnóstico de muerte encefálica, el paciente está muerto. Incluso no necesitamos en muchas ocasiones los 2 diagnósticos para aquellos sitios donde no hay neurociencias. Yo como médico en cualquier sitio yo puedo determinar la muerte encefálica de un paciente. Y de hecho, cuando en nuestros hospitales hacemos el primer diagnóstico de muerte encefálica, esa hora es la hora que se debe poner de fallecimiento en el certificado de defunción cuando podemos hacer certificado de defunción. E incluso siempre que yo hago el primer diagnóstico de muerte encefálica, me dirijo a la secretaria porque desde la parte administrativa, de ese punto en adelante, toda la facturación va para el grupo de trasplante a partir del primer diagnóstico de muerte encefálica. El segundo es necesario para realizar la extracción de órganos. Entonces, por ley, yo puedo tener con un diagnóstico de muerte encefálica la posibilidad de desconectar a mi paciente, porque ya no le estoy dando soporte vasopresor ni ventilación mecánica a un paciente, se la estoy dando a un cadáver. Desde el punto de vista legal, yo puedo suspender todas las cosas y eso no es eutanasia, eso no es ningún, o sea, estoy quitándole el soporte a un muerto. ¿Cuál es el problema? Que eso es una situación sensible y debemos buscar la mejor manera de abordar a la familia. Yo creo que muchos de nosotros conocemos un caso más o menos reciente, de un par de años, con un niño que murió, tuvo una muerte encefálica luego de una neuroinfección aquí en la ciudad y que la familia no dejó de desconectarlo. Eso es un lío. Una vez está hecho el diagnóstico de muerte encefálica, la EPS no paga más. De ahí para allá no va más. Y una vez que el grupo de trasplante ha dicho descartado como donante, hasta ahí va el pago de sostenimiento, desde que se hizo el diagnóstico de muerte hasta que se negó o se utilizaron los órganos. De ahí en adelante el pago corre por cuenta del hospital. Pero es muy importante que uno sepa cómo abordar la familia. Y entre más niños, hay más líos para eso. Entonces, claro, desde el punto de vista legal, diagnóstico de muerte encefálica, se puede desconectar y quitar todo el soporte. Claro, desde el punto de vista bioético, uno tiene que tener un poco de sensibilidad para llegar a desconectar a alguien, así nosotros sepamos que ya está muerto. Tenemos que tener ese pedacito de abordaje con la familia para que lo puedan asimilar de la mejor manera posible. Camilo, buenos días, doctor Camilo. Buenos días. Eh, ya no se me presenta esa situación, pero se me presentó muchas veces. Me llamaban porque llegó un paciente muy mal con un trauma de cráneo, llamaban del servicio de urgencias. El paciente ya estaba en muerte cerebral, o sí, estaba en muerte cerebral, simplemente tenía la ventilación y uno le preguntaba a la familia, bueno, la situación es esta, ya está en muerte cerebral, no está respirando, tiene una vida que es completamente artificial. Mm, yo, yo pienso, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo podemos desconectar? ¿Él no va a sufrir o lo dejamos conectado al respirador? Y la familia empezaba unas discusiones que nunca terminaban, que terminaban unos a favor, otros en contra de lo que decíamos el destete. Y un segundo. Y en esa indecisión, ¿qué se debe hacer?
Listo. Volvemos y partimos de la misma pregunta anterior. Si se hizo el diagnóstico de muerte encefálica, es simplemente decirles, está muerto. Y cuando, por ejemplo, estoy con mis residentes, que los que han pasado por la UCI saben, es una experiencia muy, muy importante. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, yo siempre invito a la familia, siempre, siempre, siempre invito a la familia, al igual que en las reanimaciones. Siempre invito a alguien de la familia para que esté presente, si es capaz de tolerarlo, y le dejo a un residente que lo esté apoyando, contándole qué es lo que pasa. En ese diagnóstico de muerte encefálica hago exactamente lo mismo. Reúno a la familia, les explico qué es la muerte encefálica, les explico que legalmente es una de las dos formas de morirse, les explico que una vez se hace el diagnóstico de muerte encefálica, es un cadáver, que ya no estamos ventilando a una persona, que ya hace rato se fue, y les explico en qué consiste el diagnóstico de muerte encefálica. Y les pregunto si alguien quiere participar y ver cómo se hace. Y empiezo punto por punto, tal cual como si estuviera con un residente explicándole cómo se hace, o de hecho es lo mismo que hacemos con los residentes, o los residentes son los que lo hacen con la familia. Vamos a evaluar el reflejo loculocefálico. El reflejo consiste en esto. Un paciente vivo hace esto, un paciente muerto hace esto. Mire lo que vamos a hacer. Hago la prueba, el familiar es el que me contesta, yo le pregunto, ¿qué vio, qué hizo? No, no hizo nada. O sea, que eso ayuda al diagnóstico de que sí, que está muerto. Y me voy punto por punto hasta el final. Y aunque en Colombia por ley no es obligatorio hacer el test de apnea con los gases arteriales, yo siempre lo hago, es una muy buena herramienta de apoyo, sobre todo porque me da un número objetivo que muchas veces para las familias eso es muy, muy diciente. Y les digo, vea, la meta del CO2 debe ser esta, vamos a tomar la muestra de gases y cuando lleguen ustedes mismos lo van a ver. Y le entrego el laboratorio a la familia y que ellos lo vean y digan, ah, sí, ese proceso de asimilar es que me están diciendo que se murió. Es muy distinto a decirle, lo vamos a desconectar ya porque está muerto. En realidad es lo mismo, lo vamos a desconectar porque está muerto, pero ese proceso y ese acompañamiento es el que facilita esos dilemas. Segundo, si está realmente en muerte encefálica, como lo dije ahorita, es una decisión médica. Yo no tengo por qué preguntarle a la familia, y es más, me parece que no debería insinuarse siquiera eso a la familia, porque al fin y al cabo ellos son los que van a quedar con los líos y lo que usted dice es muy importante. Empiezan los dilemas entre los que dicen que sí y los que dicen que no. Le estamos generando un problema a esa familia. Antes todo lo contrario, debemos quitarles ese peso y ser nosotros los que le tomamos la decisión de frente, porque cuando hay muerte encefálica es muy fácil, o sea, legalmente está muerto. Y se los explicamos de esa manera, les decimos, ya lo vamos a desconectar, vengan para que se despidan de él porque ya falleció, ya no está más con nosotros. El problema es cuando no está en muerte encefálica y ahí sí los entiendo y es una decisión bien difícil. Ya está intubado, ya está conectado a un respirador y vemos que lo único que tiene es, no sé, reflejo de oxígeno o tiene un corneano muy débil o solamente medio respira con el ventilador, no está muerto. Ahí sí es un poco más difícil, pero debe ser exactamente lo mismo. La decisión clínica debe partir del clínico. Yo como cirujano, yo como neurocirujano que conozco el caso, que he visto todos esos pacientes, que sé lo que le espera, yo soy el que hablo con la familia y tomo las decisiones. Vea, su paciente no se va a volver a levantar, lo más posible es que no se va a volver a despertar, lo más posible es que va a quedar pegado solamente de la máquina. Yo considero que no hay nada más que hacer. Y eso sí, lo más claro es que debería ser un trabajo en equipo. Yo me reúno con el neurólogo, con el neurocirujano, con el intensivista y nos reunimos y tomamos una decisión. Porque ahí sí es muy importante, hay que tener claro que desconectar un paciente nunca va a ser una urgencia, nunca va a ser una urgencia. Entonces nosotros sí nos podemos dar un tiempo y decirles, vamos a esperar, nos reunimos como equipo clínico y tomamos una decisión conjunta para explicarle a la familia y decirle, definitivamente el concepto científico de nosotros como médicos es que no hay nada más que hacer. Y así como no lo vamos a operar, no lo vamos a seguir soportando porque no tenemos nada más que ofrecerle a él. Y es una de las cosas que sí nos tocará, nos ha empezado a tocar verla y nos va a tocar más en estos meses siguientes, cuando la escasez de recursos hace tomar esas decisiones que pronto antes no las tomábamos con tanta celeridad.
Antes simplemente decíamos, pues esperemos a ver qué pasa, o no avancemos, o reorientamos el esfuerzo terapéutico. Hoy en día, con la escasez de ventiladores, muy posiblemente esas decisiones neuroquirúrgicas o neurológicas, sea muy importante que nosotros las aceleremos y que las tengamos muy en cuenta, porque sabemos que vamos a necesitar más ventiladores. Entonces, tratar siempre de no dejarle esas decisiones a las familias, porque es que la decisión parte de un acto médico, de un acto científico, y es lo que le estoy haciendo a mi paciente le sirve. Dejarlo conectado a un ventilador le va a servir. Y para eso hace falta conocer un poquitico más a la familia y más que a la familia, al paciente. Ejemplo, el del caso clínico. Esta señora era una señora que no se quiso operar un CA de mama, no quiso quimioterapia, no quiso radioterapia. Eso nos debe empezar a hablar a nosotros acerca de cuáles eran las voluntades del paciente. ¿Por qué será que no se quiso operar un CA de mama? ¿Será que se querrá operar ahorita un tumor cerebral? Entonces, ese tipo de conversaciones son las que nosotros debemos tener en esos instantes. Adriana, adelante. Muchas gracias, Nacho. Doctor Camilo, muchas gracias por la conferencia muy clara y demasiado útil. Yo tengo dos preguntas. Una es, uno, ¿qué debe escribir en la historia clínica para que en un momento dado lo proteja a uno en todos estos procesos? Y uno, ¿qué no debe escribir en la historia clínica para uno no meterse en problemas? Y la segunda pregunta es, cuando uno tiene, por ejemplo, pacientes de dolor crónico, a veces ellos le preguntan a uno o le manifiestan a uno, yo quiero la eutanasia, yo me quiero morir. Uno, ¿cómo maneja a estos pacientes? ¿A dónde los remito? O sea, ¿qué grupo, qué especialidad, quién les puede decir si realmente sí es una decisión o cómo lo hace legalmente o pues a qué abogado, dónde hacen ese documento? Eso, ¿cómo, a dónde los dirijo? ¿Qué les digo? ¿Que vayan a dónde? Muchas gracias. Listo, perfecto. Se me olvidaba una cosa ahorita con la pregunta del doctor Luis Carlos. Es muy posiblemente con Juliana Mendoza que tendrán las otras charlas. Ella les va a hablar un poquitico acerca de ese paciente que está realmente muy grave, no está muerto, y cómo tomar esas decisiones y cómo hablarlo con la familia. Por eso no me extiendo tampoco más en ese pedacito. En cuanto a la pregunta de la doctora Adriana, ¿qué escribir y qué no escribir? Eso es muy difícil, especialmente pues como para decirlo en general. Que sí es muy claro, yo no debo escribir opiniones subjetivas. Subjetivas no quiere decir desde el campo, desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista personal y menos espiritual. Esas cosas no deben ir en la historia clínica. No, es que yo considero que el paciente merece la dignidad. No, esas cosas no deberían ir, porque lo que yo soy es un científico, yo estoy dando mi concepto académico con respecto al paciente. Entonces, ¿qué aclarar uno? Uno, pegarse a la mayor cantidad de cosas objetivas como las escalas. Es decir, mi paciente tiene este Karnowski, tiene un glioma que está avanzado, las posibilidades de sobrevida a 2 años son tantas. Todo lo que tengamos de sustento científico lo debemos plasmar ahí para que quede nuestra impresión académica de cuál es la condición del paciente. Y lo segundo es hablar muy claramente, y eso quita mucho tiempo, y es muy difícil, y es documentar la discusión que se tiene con el paciente. Entonces, y ojalá utilizar nombres completos, nombres propios que identifiquen. Hablo con el paciente, Juan Camilo Rendón, está presente en la discusión, en el diálogo, está presente su madre, la señora Marianita. Les explico la condición del paciente y explican académicamente y ojalá en palabras muy sencillas, ya no tan científicas, sino un poquitico más sencillas, se les explica que es un tumor cerebral, que es un tumor maligno, que está muy avanzado y que es imposible operarlo, que la única opción de operar es tratar de mejorar síntomas y empezar a describir muy bien cuál es la posición como neurocirujano en cuanto al plan de manejo. Y después describir cuáles eran las expectativas del paciente. Porque la futilidad, como se los dije ahora, no solamente viene del buen resultado científico o académico, sino de lo que yo espero como paciente. Se habla con don Camilo y él piensa que para él no es vida quedar parapléjico, quedar hemipléjico, quedar sin habla. El área en el que vamos a intervenir es un área
altamente sensible para que salga afásico de la cirugía, motivo por el cual no se va a operar. Esa es la forma muy escueta de decirles más o menos qué debería escribir. Yo debo escribir concepto científico. 2, qué es lo que le estoy explicando al paciente. 3, cuáles son las expectativas del paciente y por qué yo aportaría o por qué yo diría apoyo o no apoyo el procedimiento quirúrgico y cuál va a ser el plan de manejo con eso. Esas son las cosas que uno debería escribir y que debería quedar muy claro, especialmente cuando pasan dos situaciones. Una, cuando yo considero que se debe operar y el paciente no quiere, yo tengo que exponer muy bien por qué el paciente no quiere. Esos son los riesgos legales grandes. Yo lo tengo que operar, lo van a intubar, lo van a llevar a la UCI y después de eso va a salir. Y el paciente no se quiere operar. ¿Por qué? Porque no quiere ir a la UCI. Bueno, no lo operamos porque no quiere ir a la UCI. Despacio. ¿Por qué no quiere ir a la UCI? No, es que un tubo es vía artificial y yo no me voy a quedar conectado a un tubo toda la vida. Ya. O sea, él no quiere operarse no porque no quiera la cirugía ni porque no quiera ir a UCI. Es que él tiene un concepto malo de que va a quedar en vida artificial por quedar conectado a un tubo. Que yo le tengo que corregir ese concepto. Y ahí sí yo puedo decir si opera o no se opera. Entonces, el primero es ese. Y el segundo es cuando yo no quiero operar al paciente, debo ser muy claro de las razones por las cuales no. Y ahí yo tengo que expresar cuál es la expectativa de mi paciente y qué es lo que yo creo que va a pasar después de esa cirugía. Entonces, como les dije ahorita, no es muy fácil que yo les pueda responder exactamente qué copio y qué no copio. Evitar cosas subjetivas de mi pensamiento, no de la parte científica. Yo puedo como científico decir, subjetivamente creo que le va a ir muy mal y eso está bien hecho. Lo que yo debo evitar es lo subjetivo en la parte personal. ¿Y qué debo poner? Debo poner muy claro qué fue lo que expresé y por qué considero que se debe hacer o por qué el paciente quiere o no quiere recibirlo. Y la segunda pregunta era con respecto a la eutanasia y voluntades anticipadas, porque mezcló dos conceptos ahí. Una es mi voluntad anticipada. Entonces, cualquier persona puede hacer una voluntad anticipada y hay 3 formas de hacerlo. La primera es escribir un documento en el cual yo redacto cuáles son mis voluntades anticipadas con respecto a la muerte y qué es lo que yo quiero y no quiero que pase en ese momento. La segunda es que yo haga un video y en ese video deben aparecer 2 personas, los 3 nos debemos identificar con documento y después de eso yo puedo empezar a hablar en el video y decir qué es lo que quiero y no quiero al final de mi vida. Y la tercera es que yo lleve mi documento, no tiene que ser legalizado, no tiene que ser en notaría, simplemente yo escribí de mi puño y letra cuáles son mis deseos, los llevo a una consulta médica y en esa consulta médica yo entrego el documento para que quede reposando en la historia clínica. O sea, en realidad tengo 2 maneras de hacerlo. O lo escribo o lo hago en video. Y cuando lo escribo simplemente lo puedo guardar o se lo entrego a mi familia para que lo tengan en el momento que lo necesiten o lo dejo reposando en historia clínica para que lo pueda verificar, al que pueda acceder a él el personal de salud. Ese es el documento de voluntad anticipada. Muy distinto es cuando el paciente llegó con el tumor cerebral avanzado, está en urgencias y la familia me dice, no doctor, es que él no quería operarse más. ¿Lo escribió? No, no lo escribió. Él simplemente nos dijo desde que tenía ese tumor que él no quería que lo operaran, que no quería quedar en UCI, que no quería sufrir. Entonces él tiene una voluntad anticipada, sin documento. Y eso es válido. Y en la historia clínica también es válido escribir eso. Hablo con la familia y a pesar de decirles que considero que se debe operar, es muy claro para mí que sus familiares me relatan que cuando el paciente estaba consciente, él no quería ser operado porque le parecía inhumano, le parecía denigrante quedar dependiente de las actividades básicas y por eso él no quisiera operarse. Por eso, a pesar de que es un procedimiento fácil y lo podría operar, no se va a llevar a cabo la cirugía. Nuevamente la pregunta ahorita, estoy relatando lo que me dice la familia. Y eso es legalmente válido, confiar en que la familia me está dando un concepto cierto de lo que quería el paciente. Y yo puedo justificar que me baso en lo que me dice la familia
a no ser de que yo tenga serias dudas de que hay un interés secundario de esa familia. Y lo último era eutanasia. Ese sí que es importante porque nos pueden demandar por eso. Cualquier paciente que nos diga en la consulta o nos diga, sobre todo en la hospitalización, que quiere hacerse la eutanasia, nosotros no somos las personas para decir en ese instante sí o no. Nosotros podemos orientarlo cuando sepamos en qué consiste la eutanasia, decirle, vea, estos son los requisitos, estas son las cosas, pero si mi paciente con un tumor cerebral me dice, yo quiero la eutanasia, doctor, después de hablar con él, igual lo que yo debo hacer es referirlo para que inicie el proceso de eutanasia. Y ese proceso se hace ante la clínica o ante la EPS. Entonces, en una consulta, no estoy seguro bien cómo funcionaría, pero yo en la consulta lo oriento y le digo, perfecto, vas a pedir en la EPS una cita, una orden para que te programen, para que te evalúen si sos candidato o no a eutanasia. Ese es un poquitico más enredadito porque no tengo claro exactamente cómo funciona por la consulta externa. Pero en el hospital se debe activar inmediatamente el comité de muerte digna. Todos los hospitales tienen que tener un comité de muerte digna y cuando alguno de ustedes lo detecte en la ronda, lo debe poner en la historia clínica. Hoy el paciente me solicita la eutanasia. Aviso al comité de muerte digna institucional para que se sesione y evalúe la posibilidad de la eutanasia. Y es obligación de ustedes activar o llamar al director médico, al director del área, al que sea, para que el comité de muerte digna de la institución se active y evalúe el caso. Porque por ley hay unos términos de tiempo en el cual se debe cumplir eso. Y en las primeras 72 horas ya se debió haber reunido el comité para empezar a tomar decisiones y en menos de 10 días el paciente debe tener una respuesta, que la respuesta incluye evaluación psicológica, evaluación de un par de la especialidad que debe tomar la decisión y la confirmación por parte del médico tratante de que el paciente se sostiene en la voluntad de la eutanasia. Entonces, hospitalizado es mucho más delicado, pero de la parte ambulatoria yo también lo debo remitir. Me queda la duda exactamente de cómo lo haría. Si yo hago una orden a la EPS de que lo evalúe el comité de eutanasia, pero lo más importante es poderlo dirigir a la EPS, porque la EPS sí puede ya contactar a cualquiera de sus IPS para que evalúen el caso de eutanasia. Entonces, ese pedacito, si me disculpan, no lo tengo muy claro cómo funcionará desde consulta externa, pero sí es muy importante que nosotros dirijamos siempre al paciente y lo hagamos rápido, porque la ley nos puede castigar en la demora de esa decisión. Si el paciente fue a la consulta específicamente a pedirnos eutanasia y nosotros por cualquier motivo lo dilatamos y el paciente fallece o incluso sin fallecer, no se logra hacer ese proceso, nos pueden demandar por interferir en el proceso de eutanasia de un paciente. Camilo, pero aquí en Colombia hay pues grupos de eutanasia, clínicas de eutanasia, pues ¿a dónde lo remite uno? Porque eso necesita pues un manejo integral, decidir si sí, si no, si está en condición. ¿Eso cómo funciona? Porque Sí, en Canadá, por ejemplo, hay clínicas y uno sí. simplemente lo remite, le dicen a uno eso y uno mismo lo manda para allá. ¿Cómo funciona Aquí, en Colombia? ¿Quién lo ha institucionalizado? ¿Dónde existe eso? aquí ¿Quién hay hace sitios, realmente? aquí hay sitios que sí están aplicando la eutanasia. Pero lo más importante no es que uno lo pueda mandar a ese sitio a que le apliquen la eutanasia. Lo importante es que pasen por el comité de muerte digna y todas las instituciones del país, todas están obligadas a tener un comité de muerte digna. Entonces, ¿a dónde lo envías? Al comité de muerte digna de la institución. Ese es el primer punto para que lo evalúen. El comité de muerte digna está conformado por 3 personas mínimo y esas 3 personas son las que empiezan todo el proceso. Lo primero que hacen es evaluar que cumpla con los criterios clínicos para decidir que sí merece la eutanasia, que es la terminalidad menor de 6 meses, que sea una enfermedad incurable, que sea progresiva, a que en realidad cumpla con los criterios. Pero como te digo, el primer paso que cada uno de nosotros debe cumplir es remitirlo a que lo vea ese comité. Eso es lo que hay. No hay una clínica en la que yo diga, perfecto, entonces te vas a ir hoy para la clínica del norte, que allá te van a evaluar y te van a decir si sí o si no. No, o sea, no hay un proceso de esa manera. Por eso les digo, cuando es en consulta externa, yo estoy casi seguro que lo debo remitir, o sea, que él debe llamar a la EPS y la EPS es la que le inicia el trámite con una IPS
para que lo evalúen y generalmente no lo van a remitir. Ejemplo, al neurológico nos han llamado de la EPS y nos han dicho, es que este paciente pidió la eutanasia, necesitamos que lo evalúen. Una vez nos llega la orden, en esas primeras 24 horas se activa el comité de muerte digna y es el que empieza el proceso. Entonces no hay una institución a la cual yo lo remita. El responsable de iniciar todo ese proceso es el médico tratante y lo activa a través de la EPS, si es en consulta externa, o si está institucionalizado, dentro de la misma institución se activa el comité porque todas las instituciones lo deben tener. Ya el proceso de realizar la eutanasia, ese sí ya es distinto. Cuando yo ya determino, o sea, cuando yo como por ejemplo Instituto Neurológico y lo hemos hecho, y determinamos si este paciente cumple con los criterios de eutanasia, le informamos a su EPS, señores EPS, este paciente cumple con todos los requisitos para eutanasia. Sí, debe ser llevado a eutanasia. Ya esa EPS es la que debe tener un convenio con un sitio donde se realice la eutanasia. Y ellos son los encargados de ya dirigirlo al sitio donde se practique la eutanasia. Adelante, Héctor. Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, ¿cómo le va? Bien, gracias. Yo pues en la práctica neuroquirúrgica pues hemos tenido varios puntos con respecto a la discusión sobre el paciente que está en esta situación. Me parece muy importante la parte que estamos tratando en este momento, que es ya, digamos, entre comillas, ya una decisión de una evaluación desde el punto de vista nosotros de una muerte cerebral, donde sí vamos a chocar con cuestiones culturales y muchas veces de tipo conocimiento por parte de las familias y chocamos contra eso. Pero yo me voy a ir un poquitico atrás en las cosas, porque muchas veces nosotros como neurocirujanos somos llamados a la unidad de cuidados intensivos a un paciente que tiene una patología para mí muy severa, para mí es totalmente, el pronóstico es malo, el paciente por las características y por el estado neurológico y por las características de la lesión que tiene, puede ser una hemorragia hipertensiva, puede ser una hemorragia subaracnoidea tratado por otra especialidad, puede ser un paciente con un TEC severo, pero ahí hay una discusión con el intensivista. Yo le veo pronóstico malo y el intensivista, y hemos tenido muchas discusiones en el aspecto de que hay que hacerle algo y pues el paciente no está en condiciones de hacerle nada porque su futuro es muy malo. Entonces se plantea esa discusión e inclusive pues se pasan a otros conceptos de otro neurocirujano a ver quién le hace algo a ese paciente que uno considera que su estado, su evolución, su pronóstico es demasiado malo. Y me voy a otro puntico más atrás, ya es, digamos, en ronda hospitalaria, paciente con una patología también severa como la paciente que presentabas, que posiblemente puede ser una carcinomatosis por el no tratamiento de su enfermedad de base, que ya no quiso tratamiento, o un glioma. Pues puede ser cualquier cosa, pero su estado neurológico era muy comprometido. No vi la imagen, y posiblemente yo sí veo la imagen y veo con varias lesiones, yo a esa paciente digo, no le voy a hacer nada, solamente que le hagan tratamiento paliativo. Pero también ahí se plantea la discusión con los mismos colegas de uno, no, hagámosle algo, y uno dice, pero ¿qué vas a lograr? La sobrevida de esta paciente por tales situaciones en que está y por el estilo que tiene la paciente, no vamos a obtener una buena calidad de vida de ella. Entonces, en esa parte, esa discusión, en esos tres puntos, en el punto que plantea Yapa es prácticamente cuando lo llaman a uno, y los otros puntos en que te planteo, siempre se ve esa discusión. Entonces, yo no sé si eso tiene algún tipo de implicación legal para la uno. No, hay dos cosas que son supremamente importantes, profe, y es, uno, el orgullo que manejan muchos especialistas, tanto intensivistas como neurocirujanos, quizás mucho más de los intensivistas, y más cuando tenemos en la cabeza la idea de no perder, que es que ese siempre ha sido como con lo que nos han educado, no se nos puede morir alguien. El primer problema va a ser siempre ese,
y siempre vamos a encontrar una justificación, y creo que ha sido siempre el lío que hemos tenido entre neurocirugía y cuidado intensivo. Neurocirugía es el que tiene la experiencia de operar a todos los pacientes y sabe que no le va a ir bien con algo, y el intensivista, por más que quiera, solamente va a tener el soporte académico de unos números y decir, vea, es que la literatura dice que con esto y este puntaje, ese paciente tiene que operar. Legalmente no hay ningún problema. El que yo como intensivista diga, este paciente tiene criterios de operarse, y el cirujano diga, vea, es que por este y este motivo, yo creo que no. Porque al final, cuando haya una demanda, que eso sí se debe evitar, o sea, tener los conceptos dispares se debe evitar, pero no siempre yo estoy obligado a que tenga que poner lo mismo que el neurocirujano, o que el neurocirujano tenga que poner lo mismo que el intensivista. Cada uno puede exponer sus puntos de vista, y no es necesariamente eso va a implicar el perder una demanda, porque yo como intensivista me voy a basar en un libro, porque es lo máximo que yo tengo como recurso académico para justificar que se opere, y es muy sencillo, por ejemplo, con los hematomas. Es que en un libro dice que los hematomas subdurales se deben operar cuando miden más de tanto, desvían la línea media más de tanto. Esa es mi experiencia de lectura. Pero yo como neurocirujano también tengo el derecho de poner en la historia clínica, que es lo que preguntaba la doctora Adriana ahora, es que sí, ese paciente se debería operar, pero por las comorbilidades, por el sitio de la lesión, porque lleva tantas horas, porque está en tal condición, yo considero que es fútil hacerle eso. Y muy posiblemente va a estar a favor del neurocirujano la decisión que se haya tomado y la evaluación jurídica que eso tenga. Entonces, por copiar cosas distintas no hay mucho lío, pero que sí pienso yo que es importante, que sobre todo esas decisiones deberíamos llevarlas a un comité en el que se evalúen los casos, porque lo más importante es yo poder hablarlo como grupo, tratarlo en conjunto, porque de verdad nada nos vamos a ganar cuando yo como intensivista quiero intubarlo y hacerle y ponerle soporte, y el neurocirujano no lo quiere operar, o al revés, cuando el neurocirujano quiere operar y hacer y volverlo a llevar a una cirugía y volver a lavar, y el intensivista no le quiere poner soporte vasopresor o ventilatorio. Entonces, lo más importante en realidad es poder hablarlo, y va a haber situaciones en las que no vamos a llegar a un acuerdo y que no se van a poder decidir ese mismo día. Entonces, como les dije, esas decisiones muchas veces no tienen afán. ¿Qué deberían hacer los jefes de servicio? Comunicarse. Entonces, venga, es que tenemos un lío con este paciente, sentémonos, hablemos y decidamos qué vamos a hacer, porque solamente podemos hacer una cosa, o la idea que tiene el neurocirujano, o la idea que tiene el intensivista, o un punto medio en el que lleguemos. Ok, vamos a llegar nada más hasta acá, intentemos hacer esto o intentamos hacer lo otro, pero si no funciona no hacemos nada más. Eso debería ser lo más sano, debería ser siempre lo más sano, y siempre que haya una discusión de ese tipo, poder tener dos bases. Una, que es la guía institucional. Ver, es que aquí operamos los tumores así, 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 y de ahí no nos salimos. Cuando nos salgamos nos reunimos y discutimos por qué, porque de verdad no va a haber ningún beneficio, y ese sí es un problema muy grande, doctor, porque sí, usted tiene toda la razón. Cuando el neurocirujano dice no hay que operarlo, y es lo que yo siempre he discutido, si el neurocirujano dijo que no se va a operar y la decisión quedó tomada, porque a veces para nosotros los intensivistas es tan difícil tomar la decisión de no se va a intubar. Debería ser exactamente igual, porque el pronóstico del que estamos hablando es exactamente el mismo. Entonces sí, yo creo que usted tiene mucha razón con eso, en que debemos hacer un poquito más de trabajo de equipo, de escuchar al otro, de por qué no se va a hacer. Y la verdad es que siempre desde el punto de vista ético ha sido más difícil dejar de hacer que hacer, que ir a operar, que ir a intubar. Es que operar, intubar y tomar una decisión de esas es muy fácil. Decir no se va a hacer es un poquitico más complejo, pero creo que es lo que nosotros deberíamos hacer, y que creo que muchas veces nos falta. Entonces, no sé si respondo su pregunta. Estoy de acuerdo con usted, sí, sobre todo porque ustedes son los que deben tener la última palabra de qué hacer desde el punto de vista neuroquirúrgico. Y la otra es mi opinión. Yo creo que deberíamos negociar, y si no resolver el caso particular, al menos después de que suceda, reunirnos para que no vuelva a suceder, porque esos casos siempre, siempre van a volver. En hospitalización con los colegas es exactamente lo mismo. Debe haber un líder, debe haber una guía, y debemos partir de esa guía para tomar decisiones y saber por qué quien está a cargo se quiere salir de la guía y no lo quiere operar. Que es otra cosa de las importantes. Cuando me preguntaba la doctora Adriana ahora qué debo escribir, lo más importante es que cuando yo estoy haciendo las guías y lo que todo el mundo hace es muy sencillo, no hay líos, pero cuando yo me salgo de la guía tengo todo el derecho a hacerla.
y el doctor Jaramillo me puede decir, vea, a este paciente, aunque esté muy indicada la cirugía en los libros, no lo voy a hacer por esto. Eso se debe escribir. La razón por la cual usted como científico y en su experiencia decide no hacer lo que normalmente el resto de personas harían y justificarlo. No hay ningún lío en justificarlo y decir no se va a operar por esto. Lo que sí es un error muchas veces es, paciente, no hay nada que hacerle, muy mal pronóstico, se deja manejo médico. Y no estoy explicando en ningún momento por qué. Y después me aparece otro por allá con 50 razones que sí las escribe todas de por qué va a ser todo lo contrario a lo que yo planteo. Eso sí es lo único que considero muy, muy importante. Cuando yo tomo una decisión de sí o de no, es importante tratar de justificar al menos en poquitos renglones por qué lo voy a hacer o por qué lo voy a dejar de hacer. Camilo, muchas gracias. Esto era de una hora, pero es un tema demasiado interesante. El doctor Daniel Londoño te tiene una pregunta. No, yo creo que no, pues no es una pregunta, es como un cierre, es como un agradecimiento a Camilo por haber pues participado y pues yo lo contacté pensando en resolver muchas de las dudas que nosotros, a pesar de encontrarnos con el día a día en este tipo de pacientes, vemos que los conceptos no son tan claros como nosotros los deberíamos tener. Y creo que Camilo nos ha dado una claridad muy grande y por eso le agradezco muchísimo. La idea que nosotros tenemos, y Camilo pues de una vez lo invito, es hacer como un ciclo de conferencias en las cuales aclaremos cómo es el actuar al final de la vida de los pacientes oncológicos, porque estos viernes pues que vamos a hacer, la idea es que nos centremos en los dilemas éticos que nos plantean este tipo de pacientes. Y de antemano, Camilo, te repito, muchísimas gracias por la conferencia, pues fuiste extremadamente claro. No le queda que sigue Vladimir. Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenos días. Hacerles tratar de qué vergüenza con ustedes. Mi nombre es Tito Vladimir Polanía, soy médico bioético de la clínica UROS de la ciudad de Neiva. Pues muy interesante el tema, es lo que nos toca el día a día. Pues contarles en resumidas cuentas una experiencia que tenemos en la clínica. Hace aproximadamente 3 años me vengo desempeñando como bioético ahí en la clínica. Y en el caso particular, créanme que eso fue al principio, vulgarmente, y Rafe, se tomaba a ver quién, como decía el doctor Camilo, quién iba a ganar, quién tenía la mejor decisión, quién hacía más, quién de pronto decía un poco más, pero yo sí creo que el trabajo en equipo es fundamental. Con el equipo de neurocirugía, de neurología y de medicina crítica, hemos logrado trabajar muy ganado y las decisiones que se toman sí entendí precisamente eso, que de pronto el intensivista lo vea de una forma que el neurocirujano con toda su experiencia quiera seguir de pronto ahondando más en la recuperación del paciente, pero pues a veces decir no, como decía, también es de las partes más difíciles, sentirse uno no derrotado, sino mirar uno que lo que uno pensó que podía hacer y los resultados finales podían ser diferentes, pues al ver que no se produce esto, pues también genera un poco de angustia. Entonces, sí, definitivamente, y que nos ha enseñado particularmente ahora en la pandemia, que debemos trabajar en equipo. Nosotros como médicos a veces, yo se lo digo a los colegas, hemos logrado manejar mucho el tema, contamos con el doctor Jaramillo, que es cirujano cardiovascular en Medellín, ahorita que está dirigiendo la UCI cardiovascular ahí en la clínica, espectacular, un señor que nos ha enseñado la virtud de trabajo en equipo de una forma maravillosa y eso nos ha hecho que hoy creo que las decisiones se tomen en conjunto, sobre todo para hacer y para no hacer. Para dejar de hacer, estamos trabajando mucho lo que tiene que ver la limitación del esfuerzo terapéutico, pero explicándole a la familia, explicándole al paciente, hablando con los médicos, digamos, quitándole un poco de esos temores que puede tener en un momento dado para este tipo de situaciones. Muy importante nosotros tener en cuenta las decisiones previas de los pacientes, muy importante saber hasta dónde ellos quieren llegar en caso de que se nos lleguen a complicar,
porque esas decisiones muchas veces ya las tienen los pacientes y nosotros como médicos tenemos que tratar de no asumirlas por la angustia que puede generar. Si uno tiene un paciente joven con una lesión muy grande, pero que uno piensa que le puede hacer y que detrás de eso de pronto uno se entera que hay una familia, que hay un trabajo, que de pronto es hasta un colega, entonces uno quiere decir, venga, no, hagámosle, metámosle todo lo que le podamos hacer y finalmente él puede estar diciendo, mire, yo quiero llegar simplemente hasta esto y si ustedes ven que yo me complico, me dejan quieto. Entonces sí es importante el trabajo en equipo, es muy importante ese toma de decisiones y pues en lo posible en las entidades incentivar, ahora pues está entre comillas de moda la bioética clínica y es importante porque esta serie de decisiones no se deben tomar solos. Si ustedes se han dado cuenta ahorita con la pandemia, inclusive hay unas recomendaciones muy claras para las decisiones anticipadas y es tratar de tener un equipo en donde esté el área de ética y bioética clínica para que se tomen en conjunto. Tampoco la idea es que la tome el bioético, ¿no? Y nosotros no somos los salvadores ni los que les vamos a quitar esa angustia, pero sí nos podemos sentar y trabajar en equipo y preguntarle al neurocirujano, preguntarle al neurólogo, preguntarle al intensivista, preguntarle al de cuidado paliativo, nosotros trabajamos mucho con él y con el fisiatra. Y después de que miramos en conjunto al paciente, podemos decir, mire, definitivamente después de ofrecerle esto, el paciente puede quedar en estas condiciones y sí lo podemos sacar adelante o definitivamente le hemos tenido que decir a varios pacientes que no es susceptible de un manejo quirúrgico porque realmente el beneficio no va a ser mayor del daño. Ese simplemente era mi aporte. Qué rico y voy a tratar de seguirlos si pueden en todos los viernes en estas charlas. Y si en algún momento ustedes consideran que yo también les puedo colaborar en alguna charla, yo en este momento estoy asesorando a la Secretaría de Salud Departamental en este tema de la pandemia. Y como les digo, más o menos ya llevo 3 años en la clínica, estamos realizando alrededor de 100 interconsultas mensuales en todas las diferentes áreas, no solo en las áreas de cuidado intensivo, sino hospitalarias. Entonces, para mí sería un honor poder participar en las charlas con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Tito. Este espacio es suyo. Me acaban de dar un chisme y es que el doctor Camilo Rendón está en medio del coronavirus. Eh, o sea que te agradecemos, Camilo, en medio de la enfermedad, colaborarnos con esta charla tan maravillosa. Hay muchas preguntas, Camilo. Yo quiero hacer la última, pues me da mucha pena, pero es una cosa que pasa muy frecuentemente y sobre todo con los oncólogos y los intensivistas, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos una expectativa con un paciente que va a salir adelante, lo operamos, pero después de la cirugía se presentan una serie de complicaciones que llevan al paciente como al desastre. Y entonces es muy frecuente entre los oncólogos y los intensivistas que siempre estén ofreciendo alguna terapia adicional nueva y se la explican al paciente, sobre todo con los oncólogos, una nueva quimioterapia que está en experimentación y se la explican al paciente como si la familia supiera medicina. Y uno omite esa información pues porque ya uno quiere terminar. ¿Hasta qué punto estamos obligados nosotros a informarle a la familia los últimos avances tecnológicos o avances que no son tan nuevos, pero que no tienen utilidad en el paciente? ¿Nosotros estamos obligados a informar todo eso o no? La verdad, sí, uno debería informar todas las opciones terapéuticas que tiene que ofrecer. ¿Cuál es la diferencia con el caso que usted relata? Es que todos opinamos diferente. Es lo que para ustedes como neurocirujanos es lo último que se puede ofrecer. Vean, nosotros llegamos hasta acá, ¿sí? Existen terapias, pero son terapias incluso que son apenas innovadoras o están en etapa de investigación. Eso está bien que lo digan. Lo que pasa es que cuando va a llegar el otro especialista, el oncólogo, él tiene una información diferente e incluso puede pasar dos cosas. O que conoce de nuevas terapias que nosotros no conocemos, o como puede pasar con cualquiera de sus colegas que llegue del exterior y allá se está practicando una técnica diferente, o simplemente en la técnica o en ese procedimiento que están ofreciendo, nosotros no creemos, porque es experimental o es muy nuevo. Entonces yo no estoy obligado a patrocinar o a informar
en las cosas en las que yo no creo que le sirven o que tengan beneficio, o de las que yo no tengo conocimiento. Yo para qué me voy a poner a decirle, hay una terapia génica que se puede hacer con células madre, se puede hacer con... Si yo no lo sé, no lo conozco, no está difundido y no está dentro de las guías, no es mi obligación. Yo sí le puedo decir, vea, yo sé que por allá en otra clínica hay otro colega mío o hay un oncólogo que está ofreciendo unas cosas distintas, pero yo no sé nada de eso. Si quiere, puede consultarlo. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar la información? Brindar exactamente lo que yo sé, de lo que yo soy consciente y lo que yo puedo dominar. E incluso si hay algo que yo no domino, pero que lo puedo ofrecer, le puedo decir, vea, tiene como irse para Estados Unidos, allá en tal institución están haciendo algo nuevo que podría intentarse. Eso está bien, pero yo no estoy obligado a contar algo en lo que yo definitivamente no creo. Yo ya me leí esa terapia, vi que los resultados son muy malos y este no es el tipo de candidato, no estoy obligado a hacerlo. Pero sí es importante decirlo porque muchas veces las familias van a poder ir donde alguien más y luego regresar y preguntarnos. Entonces simplemente les damos nuestra opinión. Y por aquí preguntaba Juan Esteban Salas, qué pena que le conteste por aquí por un ladito, ¿quiénes conforman el Comité de Muerte Digna? En el hospital el Comité de Muerte Digna está formado mínimo por 3 personas. 1 es un abogado, 2 un psicólogo o psiquiatra para evaluar al paciente y 3 siempre debe contar con un especialista de la patología referente a la eutanasia. Entonces, si es un niño con un tumor cerebral, lo ideal es que sea el neuropediatra, otro neuropediatra que participe de ese comité, no el propio tratante, sino otro neuropediatra. Y si no hay otro neuropediatra en la institución, por lo menos otro neurocirujano que evalúe el caso clínico. Entonces, eso debe participar siempre, siempre debe estar una persona del área en la que se está consultando. No puede tomar la decisión de neurocirugía el intensivista, no. La debe tomar el neuro, pues, una especialidad afín.